Amigos, estamos ya en Cuaresma, tiempo de Cuaresma. Con el primer domingo de Cuaresma iniciamos una andadura que desde el miércoles de ceniza va a durar 40 días y nos va a abocar a la Pascua. La Cuaresma, en primer lugar, es un tiempo de desierto. Y ya sabéis que en el desierto solo hay arena y sol y peligros. De tal manera que en el desierto, si uno quiere sobrevivir, tiene que desprenderse de lo que no es necesario para llevarse y sobrevivir lo estrictamente necesario. Es decir, el alimento y el agua. Lo demás, aunque lo tenga, es innecesario porque no te va a dar la vida. Por eso el tiempo de desierto, nuestro desierto cuaresmal, es una experiencia para desprendernos, por lo menos valorar lo que no es necesario, aquellos apegos que cada uno de nosotros tenemos que durante la vida, en este caso durante el año, se nos han ido adhiriendo y que son un estorbo, un lastre y un peso en el seguimiento de Jesús. La Cuaresma también nos va a decir que es un camino. Yo siempre digo que la Cuaresma no es un tiempo de valor en sí mismo, no es finalista. La Cuaresma es un camino que nos lleva a la Pascua, es el proceso. Igual que uno no estudia primaria para quedarse en la primaria, sino que hace primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, para después ir a la universidad o tener un futuro profesional más prometedor. También la Cuaresma es un camino por el desprendimiento, por la oración, por la limosna y el ayuno que nos lleva a la Pascua, es decir, nos lleva a la libertad. Cristo, por el camino de la entrega, haciendo la voluntad del Padre, Cristo muere en la cruz, pero Cristo resucita y Cristo nos ofrece la vida. Para cada uno de nosotros como cristianos, la Cuaresma es este ejercicio interior, personal y también comunitario como iglesia, en el que vamos caminando tras el Señor por el camino de la cruz que nos lleva, repito, a la Pascua. No buscamos el dolor, no buscamos la cruz, no buscamos el sufrimiento. Sería una aberración. Dios no quiere eso. Pero por el dolor, por el sufrimiento, por la cruz, por el camino cuaresmal, vamos a la libertad, vamos a la resurrección. Pero mira, hay una cosa importante que no debiéramos olvidar, y es la tentación. Las tentaciones nos presenta el Evangelio de este domingo que sufre Jesús en el desierto. Es el afán de tener, el afán de poder, el afán de protagonismo, en definitiva. Pues bien, Jesús tiene su plan, como persona humana, como ser humano, como hombre tiene su plan, pero el plan de Dios es otro. El plan de Dios para salvar a la humanidad es que Cristo, Jesús, pase por la experiencia de la cruz, por la experiencia de la entrega. Y el demonio, Satanás, le tienta. ¿Cómo vence Jesús esa tentación? Por la oración, porque solo en la oración, digamos, en el trato personal con el Padre, Jesús va descubriendo cuál es el plan de Dios sobre él y lo va consiguiendo, va siguiendo esa llamada. Para cada uno de nosotros también es una ocasión para descubrir las tentaciones. Vivimos en una sociedad donde el afán de tener, el afán de poder, el afán de placer es una tentación constante y esa tentación nos lleva al libertinaje, nos lleva quizá al sufrimiento, quizá no, nos lleva al sufrimiento, nos lleva a la destrucción como personas y nos lleva a la destrucción también como sociedad. Y por último, en último lugar, yo diría que como sociedad también, cuando uno no vence la tentación, sucumbe a ella, la sociedad cae en el secularismo, en el relativismo, es decir, Dios no interesa, Dios no es necesario y Dios es un estorbo. Podemos vivir sin Dios, ese es el grito de la sociedad actual. Esta tentación que le lleva entonces al disfrute como valor absoluto, al placer como valor absoluto y al tener como valor absoluto, nos lleva, repito, al odio, al rencor, a la injusticia, al afán de poder, nos lleva a tantas cosas como estamos descubriendo. Y al mismo tiempo, finalmente, este Evangelio, este primer domingo de Cuaresma, nos está invitando también a valorar cuál es el camino que nos está invitando Jesús. ¿Por dónde? El camino, insisto, la oración, la limosna y el ayuno. No le demos la espalda a Dios porque nos destruimos. No le demos la espalda a Dios como personas, como iglesia y como sociedad, porque entonces la sociedad, la persona y la iglesia va a la deriva. La oración es el trato personal con Dios, es el trato personal con el Señor. Y así como ni un solo día nos pasamos sin comer, si no, no podíamos trabajar, no podíamos subsistir, ni un solo día sin oración, sin un tiempo especial para dedicarlo a estar con Jesús, a estarlo con Dios, porque el roce engendra cariño y en el trato personal con Dios vamos a descubrir qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta por adquirir. La limosna, que no es solamente dar algo a los demás, sino es darme yo sobre todo, pero al darme yo, si puedo, daré lo que pueda de lo mío a quien lo necesita. Y el ayuno, yo te diría en primer lugar,
ayuna de pecado, ayuna de mal, vence las tentaciones, domina la gula, domina todo ese afán de placer. Y entonces por este trípode, por este caminar, oración, limosna y ayuno, nos vamos a encontrar, repito, siguiendo a Jesús, siguiendo sus pasos, nos vamos a encontrar precisamente en la vida, en la resurrección. Desde Altea, amigos, os deseo sinceramente una feliz Cuaresma. Repito, en la medida en que nos neguemos y venzamos, aunque ahora nos cueste y no sea fácil, vamos a encontrar la satisfacción plena que nos da la auténtica felicidad que nadie nos puede quitar.